Hola a todos y bienvenidos a este webinar que hemos llamado Evaluación del desempeño en tiempos de teletrabajo. Mi nombre es Alberto Moreno, voy a ser el moderador del webinar, pero antes de nada, lógicamente, os quiero que conozcáis a los panelistas. Quiero dar también las gracias a Induin por haber podido organizar este webinar y sobre todo a vosotros también por estar aquí con nosotros. Así que el webinar se va a desarrollar. Nosotros vamos a ir hablando acerca de diferentes preguntas, etcétera. Podéis utilizar tanto el chat como para comentar entre vosotros, como la parte de preguntas y respuestas. E intentaremos también daros, lógicamente, respuestas a vuestras preguntas sin problemas. Informaros que el webinar está siendo grabado, se colgará en YouTube y también en la sección de actualidad de Induing. Pues sin más, paso a que se presenten los ponentes. Pues si quieres, Amaya, comenzar, por favor. Sí, fenomenal. Mi nombre es Amaya Felipe, soy licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, máster en Dirección de Recursos Humanos y MBA, y llevo 20 años dedicada al mundo del reclutamiento y la selección de personal. Los últimos 12 años trabajando para RDT Ingenieros. Soy la responsable del Departamento de Atracción, Reclutamiento y Selección de Personal en RDT Ahora, Ingenieros Bilbao, en la zona ahora, norte. ahora. Y nosotros somos una ingeniería, pertenecemos, como os digo, al grupo RDT y nos dedicamos al desarrollo de proyectos de ingeniería avanzados con alto componente tecnológico y damos asistencia técnica a nuestros clientes, ¿no? Trabajamos en casi todos los sectores industriales, automoción, ferrocarril, aeronáutica, también en temas de energía, renovables, oil and gas. Bueno, tenemos oficinas repartidas pues, por España, por Europa, por América, así que damos cobertura nacional e internacional. Y nuestro propósito es pues, que las personas disfruten de la ingeniería. Es fenomenal. Muchísimas gracias, Amaya. Si quieres, continuamos con. Vamos a José Luis, ya le tenemos por aquí. Buenos días. José, Sí que se me oye bien, ¿no? perfectamente. Así que si quieres, Perfectamente. si quieres presentarte como Amaya. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es José Luis Rivera. Soy el responsable de Clarios. Clarios somos una empresa de automoción que fabricamos las baterías de coche. La batería más conocida en nuestro producto es la batería Barta. Y somos una compañía ahora mismo canadiense con nuestra central en Europa, en el norte de Alemania, en Hannover. Tenemos diferentes plantas de fabricación, tanto aquí en Europa como en Alemania, España, Francia, Arabia Saudita. Y en mi caso soy el responsable un poco de coordinación de todas las plantas españolas de fabricación que tenemos y del tema de las oficinas centrales que tenemos también en Madrid. Y bueno, como responsable y como Departamento de Recursos Humanos, pues el tema que tenemos en cuestión es uno de nuestros principales, o somos los principales líderes, ¿no? en la implantación de este tipo de desempeño, teletrabajo y de este tópico. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis. Segunda empresa de ingeniería o de fabricación, así que vamos bien ahí. Ana, si nos puedes comentar tú un poco, si nos te puedes presentar. Buenos días. Bueno, pues yo soy psicóloga, máster en recursos humanos y máster en educación y nuevas tecnologías y llevo pues más de 15 años dedicándome a People Analytics sin saberlo, porque hace 15 años pues no se llamaba así, ¿no? Actualmente soy la responsable de People Analytics en PDA Internacional, que es una compañía internacional que desarrolla, implementa y transfiere herramientas tecnológicas y programas de innovación para la gestión integral del talento. Muchas gracias por la invitación. Fenomenal, Ana, muchísimas gracias a ti. Y bueno, terminamos con José Ángel. ¿Qué tal? Muy bien, Alberto, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es José Ángel López Palomo. Yo llevo más de 25 años trabajando en el ámbito de los recursos humanos. Actualmente mi posición es jefe corporativo de compensación y beneficios en el grupo OHLA, que como sabéis pues es un grupo de infraestructuras
de construcción, infraestructuras y servicios con más de 110 años de experiencia. En el grupo estamos cerca de 25.000 empleados y bueno, pues tenemos nuestra principal presencia es en el mercado de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Y bueno, pues como sabéis, hacemos cosas que tienen que ver pues, con la construcción, con el ámbito industrial también, con las concesiones, con los desarrollos y también con los servicios intensivos de mano de obra. Pues muchas gracias, José Ángel. Como veis, tenemos unos panelistas de primer nivel, de diferentes temas, temáticas, o sea que yo creo que es momento de aprovechar y de sacar el máximo partido de cada uno de ellos. Entonces, antes que nada, os lanzo la primera pregunta, ¿no? ¿Qué retos aparecen con un modelo híbrido, teniendo en cuenta un poco toda la situación del propio área de, bueno, podemos llamarlo recursos humanos, personas, etcétera? ¿Qué retos, ¿no? Aparecen con este modelo híbrido? ¿Quién quiere? Amaya, ¿comenzamos? Mira, sí, yo creo que, a ver, lógicamente surgen varios retos, pero por empezar y decir dos, yo os diría que uno de los principales retos es conseguir mantener la productividad y también conseguir mantener la buena comunicación entre los equipos. No sé cómo lo veis los demás. Yo sumaría, si os parece, trabajar el liderazgo de los mandos intermedios, de los responsables, de los directivos, porque cambia totalmente la manera de dirigir, ¿no? Aquellas personas que podemos tener en la compañía más enfocadas su liderazgo a estar detrás de cada empleado, del cogote, ¿no? Mirando a ver lo que está haciendo y sentándose a su lado y poniendo 700 reuniones, bueno, pues cambia totalmente su estilo de liderazgo cuando descubre que pues tiene algunas personas presencialmente, otras están teletrabajando, no siempre coinciden todos y se pueden encontrar un poco perdidos, ¿no? Y ahí desde Recursos Humanos les tenemos que acompañar en ese cambio de estilo de liderazgo, ¿no? Y ese cambio de tareas. Sí, bueno, yo creo que lo que ha sido claramente es un cambio de paradigma, ¿no? Es un cambio cultural de cómo veníamos trabajando en cada una de las empresas hasta el día de hoy o hasta el COVID, ¿no? Porque igual el COVID es el periodo que más ha agilizado o ha cambiado o ha intervenido para modificar los sistemas de trabajo que teníamos, ¿no? Y como bien decíais, liderazgo, buena comunicación, el cambio de paradigma lo que establece, ¿no?, es una forma distinta de cómo trabajar y con ello de cómo definir bien los objetivos, tener una mejor cultura o una cultura con mayor base en cuanto a la evaluación del desempeño, definición clara de objetivos, a raíz de eso tener una comunicación efectiva y unos indicadores de rendimiento que igual hasta ahora y de una manera más presencial podían tener otro tipo de seguimiento que ahora de una manera en teletrabajo, ¿no? O trabajo a distancia, pues hay que modificar o hay que cambiar. Pues, retomo o tomo la palabra un poco de lo que decía José Luis, ¿no? Aterrizando ya el tema a la evaluación del desempeño, ¿no? Que es lo que nos trae aquí, ¿no? La evaluación del desempeño en un entorno de teletrabajo. Y yo, por añadir algo, pues hablaría de que creo que tenemos un reto relacionado con el desempeño a nivel general, con la evaluación de desempeño a nivel general y con el teletrabajo, con el modelo híbrido en particular o remoto en particular, ¿no? Que es que yo creo que seguimos teniendo todavía, o sea, que es la concepción que tenemos del desempeño, ¿no? La concepción que cada compañía tiene del desempeño, ¿no? Yo creo que seguimos teniendo todavía una visión fragmentada de la evaluación del desempeño por la que su función pasa única y exclusivamente por evaluar competencias, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener una visión más holística de la evaluación del desempeño e incorporar en esa evaluación pues no solamente las competencias profesionales, sino también pues otras variables que verdaderamente nos permitan predecir con mayor exactitud cuando decimos si una persona tiene o no tiene desempeño o qué nivel de desempeño tiene una persona, ¿no? O sea, ese, José Ángel, entiendo que es uno de los mayores desafíos, ¿no?, a los que se enfrentan a día de hoy las compañías. Sí, yo creo que sí. Yo, aparte de mi experiencia profesional, también
cuento con mi experiencia docente dando clases en varias universidades y en varias escuelas de negocios y cuando les pregunto a los alumnos pues, cuáles son los sistemas de gestión del desempeño que tienen en sus compañías, pues al final lo que veo es esto, ¿no? Es que todavía seguimos teniendo, hablamos del desempeño normalmente cuando en realidad lo que estamos haciendo es valorar competencias única y exclusivamente, ¿no? Entonces yo creo, como decía, que tenemos que tener una visión más holística, que la concepción del desempeño la tienen que configurar muchísimos más otros elementos que intervienen en la actividad laboral y profesional de las personas y que tenemos que hacer modelos de gestión de desempeño, sistemas de gestión de desempeño, pues bastante más integrales e integrados con aspectos no solamente de las competencias, sino temas que tengan que ver con el cumplimiento de objetivos, por ejemplo, relacionados con el sistema de retribución variable, o valoraciones que pueda hacer tu jefe, tus colaboradores o tus compañeros de ti en aspectos que no están valorados por las competencias, ¿no? Entonces, bueno, es un poco ampliar un poco el foco de todo eso, ¿no? Claro, porque es que efectivamente esa es solamente una de las partes de la evaluación del desempeño, que yo también me he encontrado con empresas que es justo lo contrario, ¿eh? Estaban súper centradas en evaluar el rendimiento y se olvidaban de evaluar las competencias, que es lo que luego va a conseguir que los trabajadores puedan obtener un desarrollo profesional, ¿no? Y de esa forma también retener el talento, ¿no? Que es lo que buscan. O sea, que efectivamente yo opino como tú, creo que hay que tener en cuenta esas dos vertientes. Está muy bien la del potencial y también esa parte del rendimiento que hay que evaluar. Yo lo diría como el qué y el cómo, ¿no? ¿Qué hemos logrado? Son los objetivos que nos propusimos a primeros de año. Bueno, los hemos logrado, no los hemos logrado. Y luego es cómo lo hemos hecho. Ahí, por supuesto, tiene cabida una evaluación de competencias, ¿no? Que yo creo que es complementaria totalmente y no habría que eliminarla, ¿no? Pero sí que es un complemento. Ninguna de las dos partes por sí sola te da una imagen global de lo que es el desempeño. O sea, básicamente podemos decir que ha llegado el momento también de conocer y entender a las personas, sus necesidades, el cómo lo hacen y el por qué lo hacen, ¿no? Podemos decirlo. Sí, yo me atrevería a decir que nos ha pillado igual con el pie cambiado, ¿no? Y vuelvo a insistir en el periodo del COVID, que es lo que yo creo que ha sido el factor clave, ¿no? Para agilizar y para modificar, o por lo menos para plantear este nuevo paradigma, ¿no? Y, y yo creo que nos ha pillado con el pie cambiado porque al final es algo que no solo es la evaluación del desempeño. Quiero decir, que afecta a sistemas de flexibilidad laboral, afecta a sistemas de productividad, afecta a sistemas de comunicación y de interacción entre las diferentes personas que forman la empresa y diferentes departamentos, con los desafíos en la comunicación interna y formaciones, etcétera, que ello conlleva, y eso nos ha llevado a un impacto en la cultura organizacional, ¿no? A un cambio en la cultura organizacional que igual solo hemos visto o hemos tenido en cuenta un punto de vista y no tener un punto de vista un poco más amplio, ¿no? Quiero decir que afecta tanto a automatización de procesos como afecta tanto a la capacitación y desarrollo de las personas trabajadoras, de los trabajadores y trabajadoras de cada empresa, no solo en evaluación del desempeño, sino también en gestión del tiempo, en definición de objetivos, en gestión de objetivos, en rendimiento o índices de seguimiento de los objetivos, ¿no? O en general en la mejora de los procesos. Y puede ser que en algunos casos solo se haya focalizado o visto desde un punto de vista menos amplio y no se ha tenido en cuenta otros factores, ¿no? Como puede ser lo que decía, la automatización, tecnología, la mejora de los procesos en general. Perfecto. O sea, entonces, siguiendo un poco con estos, por decirlo de alguna manera, objetivos, o sea, ¿cómo los podríamos llegar a establecer? Personas que están teletrabajando, personas que tenemos en oficina, este mix que tenemos a día de hoy en todas las empresas, ¿cómo podemos establecer unos objetivos claros y medibles para todos estos empleados? Es decir, ¿cómo lo vamos a poder aplicar o cómo lo vamos a poder desarrollar en nuestras organizaciones? Que yo creo que es el reto, ¿no? Que podemos tener. Pues No venga, sé. contesto yo. Bueno, yo también un tema que quería introducir es que creo que tenemos que dejar de concebir o tener la percepción
esta evaluación del desempeño como ese proceso grandilocuente, ¿no?, que ejecutamos una vez al año, ¿no?, y que estos modelos de teletrabajo, de trabajo en remoto, de flexibilidad temporal y espacial, cada compañía pues es única y lo tiene montado o lo hace de una determinada manera, ¿no? Pero lo que nos está haciendo es transitar hacia otro modelo de evaluación, que es un modelo pues, donde las frecuencias de evaluación son más cortas, ¿no? Entonces, no, esto ya, antes hablábamos del año como un corto plazo, ¿no? Pero el año se ha convertido, el periodo anual se ha convertido en un largo plazo, ¿no? En un año pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que está habiendo una tendencia a cortar estos ciclos de evaluación, a que estas evaluaciones sean más frecuentes, a que no sean macroobjetivos anuales que te los ponen con mucha suerte en febrero o marzo, si no es en abril o en mayo o en junio, y luego te los evalúan en febrero del año siguiente, ¿no? Y que haya una evaluación y un feedback pues bastante más continua en base a microobjetivos o tareas específicas o proyectos específicos más cortitos, ¿no? Y no tener que estar pasando el ciclo de un año para evaluarte. Entonces yo creo que este es un punto también que, bueno, pues que está cambiando y que creo que tarde o temprano acabaremos confluyendo todos en él, ¿no? Aquí me gustaría introducir una mini pregunta para dar complemento también a esto que comentaba José Ángel. ¿Sois más fan de las evaluaciones más formales, de que aunque sean evaluaciones más continuas, de todo registrado, o muchas veces también hacer un seguimiento más informal, podríamos decir casi tomándose un café, de estos objetivos, aunque luego la evaluación sea algo más formal al final de año o que haya periodos concretos de esa evaluación formal? Por seguir un poco lo que decía José Ángel, ¿eh? Sí, es que justo os iba a dar respuesta a los dos, porque lo que decía José Ángel, es que para mí el término ya de evaluación del desempeño es que ya me parece que está hasta obsoleto, me vais a perdonar, y creo que es más, deberíamos migrar hacia un seguimiento del desempeño, ¿no? ¿Y cómo hacemos un seguimiento que es anual? Y aquí es a donde voy a responderte, Alberto, pues con esas microsesiones mucho más informales, esas más charlas en el café que te valen igual para hacer el seguimiento y ir detectando ya necesidades, carencias, problemas, y que además, siendo de una forma más informal, pues obtienes mucha más información que cuando vas a esa evaluación final como nervioso, encorsetado, ¿no? O sea que yo estoy de acuerdo con los dos, que hay que migrar al desarrollo, ¿no? al desempeño continuo, y también eso es con más micro reuniones y más informales. Nosotros Sí. también lo hacemos así en nuestra compañía. Aquí la metodología de los OKRs, ¿no?, nos puede ayudar mucho a entender cómo definir esos objetivos, cómo están unidos en cascada, ¿no?, o incluso de abajo hacia arriba, los objetivos de la estrategia de la organización con los de cada una de las personas, para que también entiendan pues, cómo contribuyen al negocio de su organización, ¿no? Con ciclos cada 3 meses y manteniendo un feedback continuo, ¿no? De tal manera que ya sea tomando un café y luego registrándolo en un sistema informático de una manera más formal, pero quisiera apuntar el hecho de que no es incompatible el tener indicadores y medir y tener información. No lo voy a decir yo que soy de People Analytics, no, obviamente los indicadores se necesitan y son útiles, pero no podemos perder de vista el para qué de este seguimiento, me ha encantado eso, Amaya, seguimiento del desempeño. Y no solo para evaluar y luego decidir si lleva una retribución flexible o no se la lleva, sino que es para mejorar, es para el desarrollo de las personas, que no se nos olvide, por favor, que esta es nuestra misión fundamental como área, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir que el desempeño sea una herramienta para su mejora cuando lo hacemos anualmente y además lo hacemos de una manera formal y casi, mira, aquí tienes tu nota y a algunos ni se les comunica su nota, es algo que se queda a recursos humanos, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir que eso deje de ser algo que penaliza o que es como un examen para los colaboradores y se convierta realmente en una herramienta de desarrollo? De hecho, hay compañías que lo llaman a estas seguimiento continuo, le llaman conversaciones para el desarrollo, ¿no? Es decir, bueno, pues lo has conseguido, no lo has conseguido, ¿qué te falta? ¿Qué podemos hacer para lograr que vayas mejorando? ¿Por qué no has conseguido? No tanto, no lo has conseguido, te penalizo en este objetivo, no, es
¿vale? A día de hoy no lo has conseguido. ¿Qué podemos hacer para que lo consigas? ¿No? Con lo cual es cambiar un poco el chip del para qué recogemos los indicadores, no solo para que estén ligados a una retribución, etcétera, o a tomar decisiones sobre la gente, sino para mejorar, ¿no? Y ahí es tan importante, además, democratizar esa información, ¿no? Si tenemos métricas, tenemos indicadores sobre el desempeño, por favor, facilitémoslas, porque muchas veces sirven de propios moduladores del comportamiento. Cuando un empleado está viendo que su desempeño está bajando y además lo está viendo y ve que además es público, en el 90% de las veces eso va a modular su propio comportamiento. Él mismo va a decir, ostras, se me está viendo demasiado, que estoy, bueno, pues aligerando un poco el trabajo, incluso en remoto, ¿no? Yo tengo una experiencia en un call center en el que los teleoperadores, con la llegada del COVID, bajaron un montón el rendimiento, algunos de ellos, ¿no? Entonces teníamos los casos en los que había teleoperadores que habían, de soporte técnico, que habían elevado su desempeño para cubrir a los compañeros y entonces estaban cabreados, estaban enfadados, ¿no? Porque veían que estaban trabajando muchísimo y otros teleoperadores pues habían bajado mucho el ritmo, ¿no? La solución fue democratizar la información. Al final los teleoperadores tienen todo su trabajo trazado, o sea, lo tienen todo medido y se puede generar un cuadro de mando, un dashboard donde se puede ver el número de llamadas que están recibiendo, el tiempo que están dedicando cada uno, la satisfacción del cliente tras la llamada. Solo poniendo eso público para que lo vieran todos los empleados hizo que se contrarrestara bastante más el desempeño de ellos. Entonces, por favor, democraticemos la información porque al final medirlo es para mejorarlo, no solo para poner más o menos retribución salarial, ¿no? En las personas. Ya me callo, perdón. Me ha quedado un speech muy largo. ¿Qué pensáis acerca de esta democratización de la información que nos comenta Ana? ¿Qué opináis? A mí me parece bien porque yo siempre soy muy partidaria de la transparencia de la información en general, hombre, hasta unos puntos, ¿no? Hasta donde se puede llegar. Pero en este caso, que es entre empleados, ¿por qué no? Yo estoy de acuerdo. Yo también, muchos de los objetivos que tenemos marcados nosotros son transparentes, al menos dentro del equipo. Yo creo que es algo bueno también para automedirte tú, saber cómo vas también en relación con el resto de tus compañeros. A mí me parece una idea muy, muy interesante. Fenomenal. Yo también creo que, bueno, que al final estos son herramientas que nos tienen que servir para dirigir a la gente hacia donde la compañía quiere ir y para al mismo tiempo, como decía Ana, no utilizar solamente la información que sale de aquí única y exclusivamente para temas retributivos, ¿no? Sino bueno, para otros temas que tienen que ver pues, con el desarrollo personal y profesional de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que es clave esto, sí, sí. Perfecto. Sí. Una pregunta. ¿Cómo, siguiendo a raíz de esta cuestión de democratizar la información, etcétera, cómo vamos a construir estas relaciones basadas en la confianza, ¿no? En este compromiso entre las partes con esta democratización de la información? Ana comentaba acerca del caso de un call center, de cómo, oye, pues ese compromiso también había hecho aumentar el desempeño de otros, pero que también había afectado a... ¿Cómo veis vosotros, cómo generar esa relación de confianza con personas que están teletrabajando también? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo generarlas? Bueno, aquí hay un... Sí, Perdón. te dejo, José Luis, que si Nada, no... aquí hay un aspecto clave que es la comunicación, ¿no? El canal de comunicación ha cambiado, ¿no? Al estar de una manera presencial a una manera a distancia, no puedes tener la comunicación igual de rápida por los mismos canales de misma línea jerárquica que mantenías anteriormente y luego también, aparte de esos canales tradicionales que por supuesto hemos tenido que modificar, luego también da lugar mayor a una rumorología, ¿no? Quiero decir que si no tienes una comunicación clara, directa, eficaz y rápida,
el hecho de también no estar presencial y no tener el compañero de al lado o compañera de al lado al que le puedas preguntar, también hace que al final cualquier comentario, cualquier rumor, cualquier cosa que se diga pueda darse por válida o empiece un poco a perder su significado, ¿no? Con lo cual es muy importante o principal es revisar los canales de comunicación y los metodologías de comunicación que teníamos y que tenemos actualmente con estos sistemas de teletrabajo a distancia y el desempeño a distancia. Amaya, querías comentar antes también junto con José Luis. Sí, la verdad que, bueno, yo me iba a centrar más en que para basar una relación en la confianza, a ver, confianza, compromiso, esto tiene que ser cosa de las dos partes, ¿no? Tanto de la empresa como el trabajador. Y creo que hay una cosa que es muy importante, ¿no? Lo primero, ¿no? Pues sería compartir una misma cultura empresarial, ¿eh? Tener los mismos valores, tener una misión común, unos objetivos comunes, ¿no? Y a partir de aquí, pues sí que tener esta comunicación fluida que hablábamos, dar feedback constante, pero también para valorar la confianza y el compromiso, pues valorar el trabajo de los empleados, ¿no? Cuando los empleados se sienten que están valorados y respetados, pues porque se tienen en cuenta sus opiniones o porque se les ofrecen oportunidades de desarrollo, ¿no? Pues es más probable que se sientan comprometidos, ¿no? Y que con su trabajo pues contribuyan al éxito de la organización. Y otra cosa que nosotros aplicamos, ¿no? Y que sabemos que es muy valorada por los empleados para establecer esta confianza y el compromiso del que hablábamos es apoyarles en los momentos difíciles, ¿vale? Pues como puede ser algún problema de salud, algún problema familiar, ¿no? Cuando el trabajador ve que la empresa les apoya en estos momentos, o sea, que no les pones trabas, les facilitas las cosas, pues ese compromiso que adquieren con la empresa es muy grande, ¿no? O sea, que yo creo que estos son algunos tips para mejorar esa confianza y el compromiso de los trabajadores con la empresa, ¿no? Yo suelo hacer un inciso y lanzar también una pregunta, que en esta generar confianza, ¿cómo influye, por un lado, lo que es la flexibilidad y, por otro lado, la autonomía de la persona? ¿Qué impacto tiene la autonomía? Buena pregunta, José Luis, ¿eh? Buena pregunta complicada, ¿eh? En ese aspecto. Para mí la clave tiene que ver con el micromanagement, ¿no? Que hemos venido haciendo en muchas compañías y con este establecimiento de objetivos, el tener a la gente en un formato híbrido, lo que nos trae en muchos casos es el entender que hay que cambiar la manera en la que tenemos de gestionar a las personas, darles más autonomía y que esto no va de repente utilizar herramientas tecnológicas que las hay en el mercado para controlar absolutamente todo lo que hacen nuestros empleados en el ordenador, ¿no? Para estar seguros de, bueno, qué es lo que están haciendo y qué no, sino que precisamente la confianza y el compromiso se da cuando tú estableces unos objetivos y le dejas la libertad al colaborador para poder llevarlos a cabo. Y la confianza, yo soy de las que piensa a nivel personal y a nivel laboral que la confianza se da y si acaso se quita cuando la persona no es merecedora, ¿no? Pero no al revés, no se tienen que ganar, basta ya de ese discurso, ¿no? En el siglo XXI, en esta era de la experiencia de empleado, la confianza no se la tienen que ganar los empleados, es al revés. Si acaso la tenemos que retirar en aquellos empleados que parezca que no la están mereciendo de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que hay que darles esa libertad y esa autonomía para realizar su trabajo y esa flexibilidad y que así vamos a lograr un mayor compromiso que si estamos controlando todo el rato lo que están haciendo como si esto fuera el gran hermano, ¿no? Con la tecnología que la hay para esto. Porque además, a modo de ejemplo, te digo que nosotros hace 12 años, te estoy hablando ya, porque todo ha evolucionado mucho, intentamos implantar un software de estos de control, ¿no? de estar controlando todo el día en el trabajo lo que hacías en el ordenador y fue un proyecto que salió mal. Pues porque tú lo haces con tu buena intención de decir, bueno, voy a medir para intentar mejorar, ¿no? Daros mejores herramientas o ¿no? Que vuestro trabajo vaya mejor y fue todo lo contrario. Los trabajadores pues eso, se sentían
hay desconfianza hacia mí, se estresaban, luego había algunas métricas pues que no siempre eran correctas, o sea que al final te generaba más problemas que beneficios, o sea que bueno, no fue buena idea lo de intentar controlar con un software de control el trabajo de los empleados, en nuestra experiencia. La confianza yo creo que tiene que ser la base de cualquier política de teletrabajo o de flexibilidad y que, bueno, que no hay otra, ¿no? Parece absurdo, ¿no?, montar una política de este tipo desconfiando de partida de la gente, ¿no? En ese sentido yo creo que tenemos que llevar en las organizaciones pues una gestión de las personas un poco más madura, ¿no? Esto no es un colegio y se tiene que basar en esas relaciones de confianza necesariamente, ¿no? Y luego, volviendo a la pregunta que hacía José Luis, ¿no?, a que hablaba de flexibilidad. Estamos aquí siempre hablando del teletrabajo, ¿no? Estamos viendo cómo hemos pasado de teletrabajar presencial 100%, luego casi telepresencial 100%. Ahora estamos viendo cómo las compañías están volviendo otra vez al modo telepresencial, ¿no? Los otros días leía, por ejemplo, que solamente un 9% de las ofertas de LinkedIn ofrecen trabajo en remoto frente a un 22% que las ofrecían en marzo del 2022, ¿no? En ese sentido, el teletrabajo se está convirtiendo, como decíamos antes, pues en un beneficio más, ¿no? Pero yo creo que las personas al final lo que quieren es flexibilidad. O sea, las personas no quieren una política rígida de teletrabajo donde digas, pues es que tienes un día o tienes 2 días o tienes 3 días, ¿no? Las personas quieren flexibilidad para poder hacer, en la medida de lo posible, no todos los trabajos son teletrabajables, ¿no? Pero las personas quieren pues tener esa cierta flexibilidad para poder, bueno, pues compatibilizar su actividad profesional con su actividad personal y familiar y bueno, pues actuar, pues eso, con libertad y con autonomía en el desarrollo de su trabajo, ¿no? Y siguiendo un poco al hilo de esto que decías, José Ángel, yo que me dedico a selección de personal y lo veo todos los días, ¿eh? O sea, tú históricamente podías ver que lo que atraía sobre todo a las jóvenes generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones, ¿no? Les atraía pues igual más el prestigio de marca de tu empresa, el reconocimiento, ¿no? Pero cada vez más los jóvenes lo que buscan es, a ver, empresas en las que compartan, como os decía antes, un propósito, unos valores, porque el tema de la flexibilidad horaria, el teletrabajo, la conciliación, es que estos son factores que ellos casi lo dan ya por hecho. Entonces, las empresas que no lo ofrezcan son las que van a ir dejando de atraer el talento. En beneficio es un factor de competitividad. Eso es. Es un beneficio más, como comentabas, y es que los jóvenes ya todos, la primera pregunta es, ¿hay teletrabajo? ¿Hay teletrabajo? Es que se ha convertido casi en un higiénico. Claro. Sobre todo en sectores IT, o sea, que pueden trabajar 100% en remoto desde su casa. Entonces, claro, es que en sectores IT te lo exigen casi al 100%, 100%. a día de hoy. O sea que... Entonces... Todo de millennials para adelante. Probablemente. No sé si nosotros encajaríamos en esa definición, ¿no? Yo soy día millennial. De hoy, del 100%. Ahora mismo, ¿cuáles son los aspectos clave que vosotros veis de la evaluación del desempeño que tenemos que considerar en este entorno? En este entorno híbrido, ¿vale? No hablamos del 100% del teletrabajo para los no millennial, o que aquí yo creo que Ana tampoco lo es, aunque diga que sí. ¿Cómo lo veis? Pues, bueno, yo como aspecto clave diría dos. Bueno, yo diría que el rendimiento y el cumplimiento de los KPIs, que ya lo hemos dicho, ¿no? Los indicadores. Y bueno, y también comprobar que el trabajo se sigue realizando con la misma calidad, ¿no?, que se realizaba cuando se hacía presencialmente, ¿no? Y también, pues como hemos ya repetido, ¿no?, que la comunicación pues siga siendo la correcta, ¿no? Yo creo que estos son los dos aspectos clave, ¿no?, a evaluar. El rendimiento y el cumplimiento. ¿Y veis que haya equidad e imparcialidad en estas evaluaciones? ¿Cómo lo veis vosotros? O, bueno, más que nada, más que cómo lo veis vosotros, ¿cómo lo sienten los empleados? ¿Consideran que hay equidad e imparcialidad si yo estoy trabajando en remoto en esta evaluación del desempeño? ¿Os ha llegado algo? ¿Qué percepción tenéis? No sé, ¿qué experiencias habéis vivido sobre esto? Yo es que sobre esa cuestión yo creo que las herramientas son las que son y las herramientas son objetivas, pero es fundamental
la formación y la base que tengan las personas que manejan la herramienta. Porque a todos nos ha ocurrido que con la misma herramienta resultados parecidos o similares, pero el impacto en la persona no ha sido el mismo, ¿no? Entonces, no ha fallado en sí la herramienta, ha fallado la forma en manejar la herramienta o la forma en comunicarlo, tanto a la persona directamente como al equipo dentro de un departamento. Las herramientas son lo que son, es algo objetivo, son todas más o menos similares, pero sí que algo que hemos dejado de hacer, podríamos decir, es trabajar en la base de las personas, de los managers, de los responsables que tienen que manejar esas herramientas o esa evaluación del desempeño, ¿no? Lo de la definición clara de objetivos, la definición de objetivos SMART, todo el mundo la conoce, pero manejarla al 100% o definir un objetivo medible y muy específico siempre nos trae quebraderos de cabeza o siempre tienes dificultades, ¿no? A la hora de definir ciertos objetivos o se confunden objetivos con tareas del puesto de trabajo o con actividades del puesto, ¿no? Entonces, para mí es clave el trabajar en esa base, en en esas personas que tienen que manejar la evaluación del Sistema, sí. desempeño, el sistema y sobre todo también en la comunicación del mismo, tanto en el manejo como resultados, como en la evaluación de medio año o etcétera. Entonces, tanto la formación base, la comunicación y el establecimiento de objetivos. Y luego el separar, que es un poco a donde nos ha llevado a nosotros, el separar los planes de desarrollo de la evaluación del desempeño, que hasta cierto punto teníamos de una manera conjunta y el desarrollo de una persona influenciaba en el resultado, ¿no? Nosotros, y hablo desde nuestra experiencia, lo que hemos hecho de 2 años, 2, 3 años hacia acá es cambiar completamente también, ¿no? Lo que es el plan de desarrollo con el plan de formación de esa persona con la evaluación del desempeño. Esto que comenta José Luis yo creo que es clave, ¿no? Yo también lo tenía aquí apuntado para sacarlo a relucir, que es el tema de la formación de los managers, ¿no? Al final esto, aunque sea un proceso que sponsoriza recursos humanos, es un proceso que tiene que estar integrado en el negocio, ¿no? Y que al final, pues dependiendo de lo pequeña o de lo grande que sea la compañía, pues son muchas las personas intervinientes en todo esto. Entonces, la formación de los managers es clave, ¿no? Y eso hace, bueno, pues que poco a poco se vaya consiguiendo también esa cultura de fijación de objetivos que a veces no tenemos, ¿no? O que todavía no tenemos, ¿no? Que seguimos pensando que solamente se le pueden poner objetivos pues a gente que tiene una cuenta de explotación asociada y es responsable de un determinado volumen de negocio, ¿no? ¿Se le puede fijar objetivos a un operario? Pues claro que se le puede fijar. ¿Se le puede fijar objetivos a un administrativo? Pues claro que se le pueden fijar. ¿Se le puede fijar objetivos a alguien de recursos humanos o a alguien de una posición de soporte? Pues claro que sí. Y se le pueden fijar además objetivos de tipo cuantitativo, medibles, específicos, alcanzables, retadores, temporales, ¿no? Que cumplan esos criterios SMART de los que hablaba antes José Luis, ¿no? Entonces, este es otro punto que daría para mucho, que es pues esa cultura todavía que tenemos de fijación de objetivos, ¿no? De fijación, de seguimiento y de valoración, ¿no? Porque el seguimiento que lo hemos tocado antes hay un poquito también por encima, es fundamental. Este seguimiento y estas evaluaciones más continuas de que estamos hablando implican que ese seguimiento sea más continuo, ¿no? Y hoy en día, aunque muchos procesos de evaluación de desempeño tienen ese momento, esa fase de revisión o de seguimiento, pues la realidad es que luego, pues, con el devenir del día a día, pues se acaban obviando y al final solo hacemos la de fijación y la de valoración, ¿no? Y ese seguimiento más continuo a lo largo del año, pues no se hace. José Ángel, te lanzo una pregunta. ¿Quién tiene que cambiar esa cultura? ¿Quién tiene que empujar para que esa parte de negocio, managers, etcétera, se entienda desde otro punto de vista y sobre todo adaptado a a la realidad que estamos viviendo, básicamente? O sea, al fin y al cabo nos tenemos que adaptar. Esto es una adaptación constante. Tenemos que ser nosotros, o sea, tiene que ser recursos humanos el que lance, el que tenga esa iniciativa, ¿no? El que impulse todo eso. Nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Nosotros hemos tenido sesiones de formación con los managers para explicarles cómo se fijan los objetivos.
¿no? Para decirle, oye, un objetivo tiene que tener una definición, tiene que tener un peso, tiene que tener una métrica, tiene que tener un umbral, tiene que tener una banda, tiene que tener una escala de consecución, se tiene que definir de esta manera, ¿vale? Y bueno, pues quiero decir que formaciones de estas muy operativas de cómo se fija un objetivo, cómo se da feedback, en fin, todo este tipo de cosas, tienen que partir de recursos humanos que somos los que, como decía antes, sponsorizamos el proceso, ¿no? Pero que al final esto es algo que tiene que estar integrado en el negocio y que el negocio tiene que ver que esto le resulta útil, que esto le resulta útil para conseguir los objetivos y que le resulta útil para que las personas pues se desarrollen y generen empleabilidad y tengan más posibilidades a futuro de ocupar posiciones de mayor responsabilidad dentro de la compañía y bueno, pues acompañar todo esto con la promoción, con los itinerarios profesionales, y con todo este tema, ¿no? Con los planes de sucesión, en fin. Ahora, Un poco más arriba, y yo diría que el cambio cultural tiene que nacer en la dirección general de la empresa, tiene que nacer en el CEO, aunque luego nosotros desde Recursos Humanos seamos los ejecutores, pero sin el apoyo de la dirección no va a ser fácil conseguirlo, ¿eh? O sea, ese cambio de cultura tiene que nacer ahí arriba. y solo... perdón, Ana, continúa. No, perdón, solo por si sirve a alguno de nuestros asistentes o los que luego vean el vídeo. Una cosa que nos funcionó muy bien en una compañía con la que colaboré, a la hora de lo que decía José Ángel del establecimiento de objetivos y de formar a los managers, nos funcionó muy bien realizar auditorías internas y aleatorias de la definición de objetivos. Al final, como estaban todos descritos en la herramienta, en el software que utilizábamos, nosotros desde el departamento de People Analytics realizábamos auditorías y llevábamos ejemplos reales de objetivos a reuniones, a esas sesiones de formación con los managers, para explicarles realmente si ese objetivo estaba bien identificado, si era medible, si era alcanzable, si era, bueno, pues un objetivo SMART, ¿no? Y lo que hicimos fue como una especie de newsletter, ¿no? O, en los momentos de evaluación, cuando se estaban identificando objetivos, esas auditorías aleatorias, lo que hacíamos luego era mandar mails para que no se quedara solo en la formación, sino que seguíamos revisándoles y les íbamos mandando emails con ejemplos. Este sería un buen ejemplo de un objetivo, aunque sea de un área que no sea la tuya, pero al final, como todos aprendemos a través también de ver ejemplos prácticos, ¿no? Ejemplos reales. Eso funcionó muy bien, así que por si a alguno le sirve. Y ahora, por lanzar también una pregunta, ¿no? A todos los que nos estéis escuchando, que estéis aquí con nosotros en este webinar, no puedo crear una votación, ¿vale? Pero sí que me gustaría que por el propio chat, o sea, nos dijeseis si vosotros creéis que funciona la evaluación del desempeño en vuestras organizaciones. Si evaluación del desempeño, seguimiento del desempeño o conversaciones del desempeño, ¿no? Como hemos estado comentando a lo largo del webinar, para que también un poco palpemos un poco la realidad, ¿no? En vuestras organizaciones, o si alguien se quiere animar a contar su propia experiencia, lógicamente los micrófonos están abiertos, ¿vale? Nosotros vamos a ir continuando, pero sí que me gustaría que pudieseis... Alberto, hay dos preguntas muy buenas, ¿no? Ahora que acabas de comentar. Una es la pregunta que has hecho sobre las evaluaciones del desempeño y otra es si las evaluaciones del desempeño que teníamos antes de estos sistemas de flexibilidad, trabajo a distancia, teletrabajo, siendo los mismos sistemas, si valen con estas nuevas formas de trabajo. Porque son dos cuestiones. ¿La evaluación del desempeño funciona? ¿O la evaluación del desempeño que veníamos haciendo antes de esta forma de trabajar y manteniendo el mismo tipo de evaluación de desempeño funciona con estos nuevos sistemas? Es una pregunta muy buena. Pues esperemos que nos ayuden a irla contestando y a irla también entendiendo, ¿no? En cómo se encuentra en las diferentes organizaciones. Antes, al principio del todo, hablábamos del tema de la evaluación continua en vez de la evaluación al final de... Pero a mí se me ha quedado un poco alguna cosilla descolgada de ahí. ¿Cuál es el mayor desafío, ¿vale? Que tenemos de implementar entre la evaluación continua o una evaluación, podríamos decir, a final de año? Ya que tengo aquí José Luis en primer plano, va para ti. ¿Cómo lo ves?
¿Cuál es el mayor desafío que existe al implementar la evaluación La continua? continua versus la fija de final de año. Sí, como bien decía, creo que ha sido anteriormente mi compañero José Ángel y Amaya, el tema de la evaluación continua lo que ha hecho es la medida de tiempos, ¿no? Esas evaluaciones del desempeño con revisión a medio año y evaluación final al año, ese establecimiento de objetivos que, como bien decía José Ángel, llegaban en febrero, eso es el primer cambio que hemos tenido que dar. O sea, por lo menos, y hablo siempre desde mi experiencia, las evaluaciones del desempeño las estamos finalizando antes y los objetivos del año siguiente les estamos estableciendo antes de que empiece el año, cosa que antes era impensable y ahora tuvimos un año que fue un poco caótico porque se pisó el cierre de una evaluación con el establecimiento de objetivos de la siguiente, que fue el primer año que se cambió hace 2 años, y ahora nosotros vamos a año fiscal americano, con lo cual en vez de empezar en enero empezamos en octubre. Nosotros ya estamos trabajando en agosto con los objetivos del siguiente año fiscal. Cosa que antes era impensable y cosa que ahora, después de 2 años, ya se ve como algo normalizado, ¿no? Entonces, lo que está claro es que los objetivos no pueden tener el mismo plazo que tenían antes, tienen que ser esos microobjetivos o con una duración inferior. Y luego también aquí, para nosotros, desde nuestra experiencia, ha entrado otra variable, ¿no? Y por un lado es el resultado, si consigues o no el objetivo, y otra el comportamiento. Entonces, la evaluación del desempeño para nosotros tiene que tener una parte de comportamiento y una parte de resultado, porque puedes no conseguir ese resultado, pero haber establecido el plan de acción, haberle seguido, haber hecho todo lo posible, todas las interacciones posibles, pero no haber conseguido el resultado. Entonces, el hecho de que no consigas el resultado no tiene que llevar una calificación o una evaluación negativa o una evaluación no positiva al final. Entonces, los tiempos y el establecimiento de la duración y de los objetivos para nosotros ha sido clave. Por complementar un poco lo que dice José Luis, creo que un desafío es no convertir el proceso de evaluación del desempeño en un proceso administrativo, ¿no? Que el sistema de evaluación de desempeño pues sea ágil, ¿no? Entonces, a veces ahí hay pues, una cierta resistencia muchas veces porque convertimos un proceso pues, en algo administrativo que ya de saque pues, genera rechazo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que no convertirlo en un proceso administrativo, ¿no? Para eso es fundamental las herramientas que damos, la agilidad de esas herramientas, porque si es un sistema muy farragoso, es un sistema con poca información, con mucha elaboración, la gente al final, no sé en qué conversación decíamos que ahora pues, estamos acostumbrados a ver vídeos de 20, 30 segundos y cuando te mandan un vídeo y dura minuto y medio, minuto 20, ya dices, dura mucho, ¿no? En esto pasa igual. O sea, si alguien va a hacer una autoevaluación o va a hacer la evaluación y ve que es un sistema farragoso, que le va a llevar tiempo, que tiene que dedicarle para él gastar tiempo en eso, le va a prestar menos atención y menos implicación en el proceso. Esto básicamente es cuando tratamos de los audios, ¿no? De WhatsApp, de esto que le das a 1,5 o 2, porque dices, vaya audio, pues no podemos convertir el proceso de oración en algo que lo hagamos rápido, sin más, decir, lo quiero pasar lo más rápido posible. Antes aquí, José Ángel, porque teníamos aquí una pregunta. Pero yo creo que antes tú nos hablabas de separar la parte de la evaluación del desempeño de la carrera profesional, ¿no? Bueno, no del plan de carrera profesional, sino de... O era Del así, plan de ¿no? desarrollo. Del Del plan de plan de desarrollo. desarrollo, perdón. Creo que era José Ángel, ¿no? El que nos lo comentaba. ¿Los demás qué opináis de eso? ¿Tiene que estar desligado? ¿Tiene que estar unido? ¿Cómo lo veis? A mí me parece bien que esté unido, ¿eh? Es decir, bueno, Perfecto, no, que puede haber discrepancias y esto siempre es muy enriquecedor. por eso estaba escuchando muy atenta a lo que decía José Luis, por ver otro enfoque, ¿eh? Porque la verdad es que yo decía, bueno, pues ya que hacemos la evaluación del desempeño, en vez de centrarnos solamente en el rendimiento, en el cumplimiento de objetivos, pues vamos a aprovechar a dar esa, ¿no? Esa otra de arena, ¿no? Y centrarnos también en tu potencial, eso es, ¿no? Pues cómo podemos ayudarte a desarrollarte profesionalmente, aprovechar, ¿no? Esa reunión para hacerlo en conjunto, pero bueno, supongo que también pues eso depende de la empresa, claro. Fenomenal.
Yo soy de la Fenomenal. misma opinión, de hacer los dos procesos de una manera complementaria, porque además luego así podemos construir las famosas Ninebox, ¿no? Nuestros mapas de talento para poder cruzar la información y tener por un lado el potencial, ¿no? Hacia dónde, el futuro de ese empleado y por otra parte el desempeño o, bueno, qué es lo que ha hecho en su puesto actual. Para mí el desempeño nos tiene que ayudar a hacer crecer al empleado en el sentido de hacerle crecer en su propio puesto y con los objetivos, sobre todo si lo hacemos continua, ¿no? Si lo hacemos continua esa evaluación, porque nos tiene que servir para ayudarle a llevar a cabo esos objetivos a lo largo de los diferentes meses, ¿no? Con lo cual, me cuesta ver una evaluación del desempeño sin que su objetivo sea el desarrollo de la persona, aunque sea en su mismo puesto, mientras que el potencial lo veo más hacia un desarrollo más a medio plazo, ¿no? Hacia dónde le quiero llevar o quiere ir él, porque aquí no va solo de lo que necesitemos como empresa, sino hacia dónde sus intereses y su motivación le guíe, ¿no? A cada colaborador. Con lo cual yo los veo procesos más o menos complementarios y alineados. Fenomenal. Aquí teníamos la pregunta que hemos lanzado antes, teníamos aquí una respuesta de Julia Bastaros, que nos comenta que va en función un poco del manager, ¿no? Básicamente hay managers que lo hacen muy bien, tienen un impacto muy positivo y otros, pues lógicamente, que tienen todavía camino por recorrer. Y esto lo hablábamos, yo creo que durante el webinar, la importancia de que el manager entienda el proceso, sepa hacerlo, cómo y, lógicamente, cómo afecta a la propia evaluación del desempeño. Estamos ya cerca de terminar, ¿vale? Porque sí que queremos un poco ir cumpliendo, ¿no? Que estoy seguro que todos los participantes tenéis un poco ya las agendas bastante cargadas. Los viernes siempre son viernes liosos, ¿vale? Entonces, por no quitaros mucho más tiempo, sí que me gustaría que terminásemos. Bueno, os quiero lanzar una pregunta para que todos nos puedan responder, todos nuestros panelistas de hoy. Sobre todo es, ¿qué recomendaciones tendríais para las organizaciones que están adoptando el teletrabajo, ¿no? De forma permanente en términos de evaluación del desempeño? Que es un poco, cuando hablamos de forma permanente, hablamos también no de que los 5 días a la semana, ¿vale? Estamos hablando que a lo mejor, oye, pues 2 días a la semana. Tengamos en cuenta que los 5 días a la semana a día de hoy lo tienen organizaciones tecnológicas muy jóvenes o con una idea. Todas, un Apple, Google, Tesla, etcétera, están volviendo todos a un binomio entre 2-3 días teletrabajo, 2-3 días en la oficina. Pues quien quiera empezar, sin problemas. Bueno, yo diría recomendaciones, pues que no hagamos una política rígida, sino que, bueno, que en la medida de lo posible pues hagamos una política que sea lo más flexible posible, ¿no? Comentaba antes que yo creo que lo que la gente quiere o queremos es tener flexibilidad, ¿no? Y que luego hay otro tema también aquí que no hemos comentado, que es hay una flexibilidad formal y una flexibilidad informal, ¿no? Muchísimas de las compañías tienen más políticas de flexibilidad informal implantadas, aunque no estén recogidas en ninguna política o en ningún documento, que las formales, ¿no? Entonces, también hay muchas cosas que tienen que ver con la flexibilidad que es informal, ¿no? Que no necesitan estar escritas en ningún sitio, ¿no? Y que se hacen pues porque se permiten y porque se hacen y porque es otra forma de darle flexibilidad a los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, yo diría pues que no se intente hacer una política que sea rígida, sino que se apele un poco a la flexibilidad. Y no quiero ahondar en cosas que ya hemos comentado, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese tránsito de los modelos de gestión del desempeño, sea en el modelo que sea, hacia algo más continuo, de mayor seguimiento, con mayor frecuencia y demás, pues yo creo que un poco van por ahí los tiros, ¿no? Yo sumaría utilizar el análisis de la información para asegurarnos de que no estemos premiando a los que más acuden presencialmente a la oficina, ¿no? Esto se puede ver, ¿no? Podemos, con un simple análisis de contrastes de medias, podemos ver si al final obtienen mejor desempeño aquellos que están acudiendo más presencialmente a la oficina que aquellos que están en remoto y plantearnos si realmente ha bajado su desempeño
o es la subjetividad del evaluador que está premiando de alguna manera a los que más cerca presencialmente tiene. Yo creo que eso sería un aspecto y va ligado al segundo aspecto, que sería asegurarnos, formar a los managers, asegurarnos de que los objetivos que estamos pidiendo se pueden lograr y se pueden medir igualmente, tanto si la persona está teletrabajando como si está presencialmente, sobre todo cuando evaluamos competencias. Porque hay muchas competencias que en términos de evidencias de comportamiento están muy definidas pensando en la presencialidad. Entonces nos toca volver a definir esas competencias o volver a revisarlas para asegurarnos de que una competencia de comunicación se puede evaluar igualmente cuando la comunicación es asincrónica o cuando es sincrónica, pero a través de herramientas colaborativas online, ¿no? Por poner un ejemplo que es donde más claro se ve, ¿no? Entonces, asegurarnos de que los indicadores se pueden obtener de la misma manera y que no hay sesgos por parte de los evaluadores por premiar de alguna manera la presencialidad. ¿Alguno más quiere un poco añadir algo en todo esto que nos han contado tanto? Yo ¿Alguno más? por mi parte, sí, únicamente por acabar. Sí. A mí no es mi caso, pero me gustan mucho estas implantaciones de sistemas de teletrabajo que se han hecho con grupos de trabajo experimentales. Quiero decir, aquellos grupos que se ha trabajado con grupos de trabajo de diferentes departamentos en los que se han establecido o bien un día a la semana, o bien 3 días al mes, o bien un mayor teletrabajo en periodos de verano y Navidad y una flexibilidad a lo largo del año. Me gustan mucho por lo que conozco y he visto, porque al final no estoy de acuerdo en establecer políticas estándar para todos, típico, X días al mes y que todo el mundo, porque no todos los puestos son iguales. Al final tendemos hacia esas estándares, ¿no? Porque es mucho más sencillo a la hora de implantarlo. Pero entiendo que también la implantación de este tipo de políticas tiene que ir por puesto de trabajo y dependiendo del puesto de trabajo, hay puestos que el 100% se pueden realizar en teletrabajo, otros no, departamentos que sí y departamentos que no. Y a través de estos sistemas de grupos de trabajo, al final la propia gente es la que te transmite o estos equipos de trabajo son los que te transmiten a ti directamente cuál es la necesidad que ellos tienen, que a veces puede coincidir con la percepción de la dirección de la compañía o no. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, José Luis. No sé si Amaya quieres añadir algo o yo creo que está todo más o No, todo menos esto, claro. más que nada sería eso como un resumen, recordatorio de lo hablado, ¿no? Establecer un modelo híbrido flexible, ¿no? Para que los trabajadores no pierdan ese sentimiento de pertenencia y que también les motiva, ¿no? Y que les ayuda a que su rendimiento sea mayor. Mantener una comunicación constante, establecer KPIs y realizar un seguimiento del desempeño durante todo el año. En resumen. Pues perfecto, muchísimas gracias, Amaya. Bueno, como os prometíamos, nosotros queremos ir cumpliendo con esa parte de horarios, que seguro que tenéis un viernes a tope todos. Antes de nada, antes de despedirnos, quiero dar las gracias sobre todo a estos magníficos ponentes que han estado aquí presentes, ¿vale? Hablándonos del desempeño en tiempos de teletrabajo, que no es un tema fácil ni sencillo, pero es la verdad. Y creo que ha habido ideas y planteamientos muy interesantes que vamos a poder también ir incorporando a nuestras organizaciones. Dar las gracias también a Induin por dejarnos participar, ¿no? Por invitarnos a este webinar que es muy, muy interesante. Y como bien sabéis, se colgará este vídeo, ¿no? En la próxima semana, concretamente. Pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.